Amigas y amigos, bienvenidos. Bienvenidos a Refil 100. A manera de introducción, me gustaría preguntarles si alguna vez se han preguntado cómo comienza la fe. ¿Cuándo comenzó la fe en ustedes? ¿Dónde comienza la fe? Y esto justamente porque el título de esta presentación es La idea del comienzo de la fe y las teologías liberadoras de Juan Luis II y el Concilio Vaticano II. Desde luego, hace falta decir una palabra sobre Juan Luis II, porque quizás algunos o muchos de ustedes no sepan quién es. Quizás nunca han oído hablar de él. Pues bien, Juan Luis II es uno de los teólogos más prominentes, si no el más prominente que ha dado América Latina. Es un teólogo que nació en Uruguay y terminó su formación como jesuita y teólogo en Bélgica y en Francia. Una vez terminada esa formación, regresó a Uruguay a trabajar con estudiantes y con cristianos interesados en crecer en su fe, es decir, en cristianos con la intención de convertirse en cristianos adultos. Dicho lo anterior, creo que podemos decir que esta presentación aclara los orígenes de la teología liberadora de Juan Luis II, así como los orígenes de la teología de la liberación en general, incluida la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, el famoso teólogo peruano. ¿Qué dice esta presentación? Bueno, pues afirma que los orígenes de la teología de la liberación se ubican en algún punto anterior al Concilio Vaticano II. Y justamente habla sobre el impacto que la idea del comienzo de la fe tiene sobre las teologías de Juan Luis II y del Concilio Vaticano II. En cuanto a los orígenes de la teología de la liberación, esto es lo que se puede señalar. Ya antes del Concilio Vaticano II y del surgimiento de la famosa teología política europea, Juan Luis II había estado sembrando las semillas de la hoy llamada teología de la liberación. De hecho, los primeros escritos de este teólogo refutan la acusación de que la teología de la liberación es la hijastra de la teología política europea. Además, vale la pena aclarar que la teología de la liberación nunca fue ni nunca ha sido una teología enteramente sistemática ni compacta, como a veces se suele creer. Y es que
La teología de la liberación, surgida en las décadas de los años 1960 y 1970, se refiere no a una teología bien organizada, más bien se refiere a un conjunto, a un grupo de teologías cuyo eje convergente es su compromiso con la liberación y la humanización de los miembros de los pueblos latinoamericanos. Fue ese eje convergente lo que las unificó bajo el término genérico de teología o teologías en plural de la liberación. Ahora bien, estas perspectivas liberadoras y humanizadoras de estas teologías surgen precisamente de su manera de entender e interpretar la fe como buenas noticias, especialmente buenas noticias para los deshumanizados, los marginados y los pobres. Y es que en un contexto sociopolítico y religioso en el que la injusticia y la pobreza tienen su reino, y en donde la religión ha sido constantemente usada y abusada para apoyar sistemas económicos y políticos deshumanizadores e inmorales, estas teologías proclaman que las buenas nuevas de la fe solo lo serán si se producen transformaciones en esas realidades inhumanas, miserables, injustas y alienadas en las que las grandes mayorías de los pueblos latinoamericanos viven. Y solo si la religión se llegara a poner al servicio de su humanización y liberación. Ahora bien, aunque tienen un eje convergente, estas teologías tienen también objetivos, enfoques y metodologías distintas y muy propios. Sin entrar en detalles, debido al tiempo que no tenemos, se puede decir que estas teologías se pueden agrupar en al menos dos campos principales. Campos que representan dos tendencias diferentes. A saber, las teologías de la liberación que siguen los pasos de la teología liberadora de Juan Luis II y las teologías que siguieron las teologías de la liberación cultivada por Gustavo Gutiérrez y altamente popularizada por el teólogo brasileño Leonardo Boff. En su artículo, Dos teologías de la liberación, Juan Luis II explica que a partir de mediados o quizá ya a principios de la década de los 1970, se produjo un giro importante, un giro que claramente dividió a los teólogos latinoamericanos y que ese cambio alteró la manera, el método de hacer teología en el continente. En ese artículo, Segundo deja también claro que la teología latinoamericana, sin ninguna nomenclatura precisa
ni un nombre concreto, comenzó a mostrar rasgos distintivos al menos 10 años antes de la publicación del famoso libro de Gustavo Gutiérrez, Una teología de la liberación, perspectivas. Según Juan Luis II, el verdadero comienzo de esa teología apareció simultáneamente con muchos teólogos que trabajaban en diferentes países y lugares de América Latina. Ya incluso antes de la primera sesión del Concilio Vaticano II. En cualquier caso, a Segundo le queda muy claro que estos desarrollos, los desarrollos de estas teologías, se iniciaron unos años antes de la Constitución Gaudium et Spes, la cual se construyó en 1965 y la cual en gran medida sirvió después como apoyo oficial de las principales tesis de esta teología de la liberación. Lo anterior, por tanto, nos lleva a concluir que los orígenes de la teología liberadora de Segundo, así como los orígenes de la teología de la liberación, incluida la teología de Gustavo Gutiérrez, se ubican en algún momento, en algún punto anterior al Concilio Vaticano II. Ok, terminada esta parte, vayamos a la segunda. Es decir, vayamos ahora a rastrear los orígenes de la teología liberadora de Segundo y su conexión con la idea del comienzo de la fe. Y empezamos así. El encuentro de Juan Luis II con la idea del comienzo de la fe tuvo lugar a finales de la década de los 1950. En ese tiempo, él estaba en Bélgica y aún se enseñaba que la gracia de Dios eleva a los humanos a un plano sobrenatural al aceptar la fe, es decir, al recibir el bautismo. Antes del bautismo o sin bautismo, se suponía que los humanos se movían en un plano en el que sus acciones solo los conducían a fines naturales y temporales. En otras palabras, la relación de los humanos con Dios y su destino a la salvación solo comenzaba con el bautismo. Sin embargo, cuando un profesor de Juan Luis II, cuando el teólogo Leopoldo Malevé les recordó a sus estudiantes que el Concilio de Orange del siglo VI ya se había pronunciado sobre la conexión entre lo natural y lo sobrenatural, Juan Luis II comenzó a reflexionar de manera metodológica y crítica sobre el impacto que la idea del comienzo de la fe tenía en los sistemas tanto filosóficos como teológicos. Por cierto, el Concilio de Orange puso fin a la disputa sobre la gracia entre los discípulos de Agustín y los de Pelagio. ¿Y qué fue lo que declaró? Bueno, pues este concilio declaró que el principio de la fe, es decir, el principio de la
gracia de Dios en los humanos era ya algo sobrenatural, ya que nadie puede estar preparado para comenzar o recibir algo que está por encima de él o de ella, algo que por definición está más allá de sus posibilidades y destinos propios. En otras palabras, ese concilio estaba afirmando que todo el camino recorrido por los paganos, por los no creyentes hacia Dios, era ya justamente obra de Dios, de la gracia gratuita, y estaba ya relacionado con el plano de la eficacia sobrenatural. De esta manera, si se dan cuenta, Malebé anticipó lo que un poco más tarde el famoso teólogo alemán Karl Rahner expresó con otro concepto, es decir, con el concepto del famoso existencial sobrenatural. Claro, es verdad que el término acuñado por Rahner abarca una dimensión universal, mientras que lo que Malebé proponía en ese momento se limitaba al mundo teológico de la gracia. En cualquier caso, sin embargo, ambos tienden a decir que si bien la relación íntima con Dios y el cielo no pertenecen a la naturaleza humana como tal, ninguna existencia humana real se desarrolla en un plano puramente natural. Así que una vez más, podríamos concluir que la importancia de la idea del comienzo de la fe se deriva del hecho de tener un gran impacto en la forma en que los sistemas filosóficos y teológicos explican la conexión entre las dimensiones de lo natural y lo sobrenatural, así como las relaciones entre Dios y la humanidad y la relación entre Dios y la historia. Por consiguiente, ya reflexionando sobre esto, nos damos cuenta de que la idea del comienzo de la fe presupone no una doble esfera, sino una esfera integral de la realidad universal, en la que la presencia y el actuar de Dios han sido constantes y permanentes a lo largo de la historia. Es decir, presupone que Dios ha estado presente y actuando en el universo, en el mundo y en la historia desde el mismo comienzo de su existencia. Dios ha estado allí desde el momento en que lo que los científicos llaman la singularidad del Big Bang dio origen al universo. Así que ahora sí podemos entender cómo la teología liberadora de Segundo se basa en la idea de que no existe una separación real y efectiva entre lo que los sistemas teológicos conservadores llaman las esferas de lo natural y lo sobrenatural. Por lo mismo, ahora nosotros podemos decir que cualquier sistema religioso o teológico basado en una separación funcional y efectiva entre las esferas de lo natural y lo sobrenatural
debe ser puesto en duda o, en algunos casos, debe ser plenamente descartado. Finalmente, la tercera parte de esta presentación empieza con la pregunta, bueno, ¿y qué hay sobre las perspectivas teológicas y del Vaticano II? Bueno, pues siguiendo nuestra línea de razonamiento, si Dios ha estado presente y actuando en la historia, entonces no se puede sin más afirmar que la salvación humana tendrá lugar en otro mundo. Además, si se toma como punto de referencia la vida de Jesús de Nazaret, se ve claramente que él se preocupó por la liberación plena e integral de los hombres y mujeres de su tiempo. Y todavía más, el Nuevo Testamento muestra que Pablo y Juan, ambos, interpretan el mensaje de Jesús como un mensaje en el que la salvación, aunque al final sea absoluta, toma lugar en la medida en que se construye y desarrolla la historia humana. Dicho de otro modo, la salvación es la transformación de la transformación histórica de la existencia humana, manifestada, expresada en las relaciones personales con los demás, la corrección de errores personales y comunitarios, y viviendo una vida lejos del pecado y la muerte. Y aún más, debe señalarse el énfasis que Juan Luis II pone en la liberación histórica del hombre concuerda no solo con las enseñanzas del Nuevo Testamento, del que acabamos de hablar, sino también con el mensaje liberador y humanizador del Concilio Vaticano II, especialmente con lo dicho en la Constitución Gaudium et Spes. Si ustedes la tuvieran a la mano, podrían leer los números 19, 20, 21 y 22. Y justamente encontrarían que aún ahí, en esos números, está presente la idea del comienzo de la fe. Así que Gaudium et Spes explicita el principio teológico de la preparación al Evangelio con una declaración clave. Este documento dice así: para conocer a Dios se debe conocer al hombre. Y viceversa, para conocer a Dios se debe conocer al hombre. Esto significa que el principio implícito en la idea del comienzo de la fe, que asumen tanto la teología liberadora de Segundo como el Vaticano II, es la categoría teológica que destruye la compartimentación de lo profano y lo sagrado, de lo natural y lo sobrenatural. Bueno, pues ahora ya con todo esto que hemos dicho, viene una conclusión, y la conclusión simplemente repite parte de lo dicho al principio de esta presentación. Es decir, que la idea del comienzo de la fe es uno de los pilares fundamentales de las teologías liberadoras de Juan Luis II y el Concilio Vaticano II. A diferencia de las posiciones teológicas pre-vaticanas y post-tridentinas, ambas posiciones abren el camino al diálogo tanto entre la religión y la ciencia,
como entre las diferentes religiones, lo mismo que el diálogo con los no creyentes. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues esto queda evidenciado en lo que Gaudium et Spes expresa y lo que podemos leer en las obras del teólogo uruguayo Juan Luis II. Pues bien, por hoy aquí terminamos. Espero que esta reflexión les ayude a comprender un poco los orígenes de las llamadas teologías de la liberación y en especial de la teología liberadora de Juan Luis II y la teología liberadora que está también en los documentos del Concilio Vaticano II. Esto es todo por hoy. Se les desea, como siempre, lo mejor y se les pide que nos sigan apoyando con sus likes, que recomienden nuestros videos y que en todo momento nos sigan apoyando al suscribirse y al animar a otros a suscribirse también. Amigos, hasta la próxima. Adiós.